Popularmente se dice bastante que la mejor época vocal de Luis Miguel es esta. Yo no comparto eso, y ahora verán por qué. Yo defiendo a capa y espada que la mejor época vocal de Luis Miguel son los primeros años de los 90, específicamente entre 1990 y 1993. Aunque técnicamente, remitiéndonos a técnica vocal, estaría para mí en un empate con su época actual. Pero una de las críticas de mi video sobre la mejor época vocal de Cristian Castro era que no había contado con el factor interpretación en ese video. Y pues si añadimos ese factor aquí, pues definitivamente gana la época de los 90s. Debido a que una de las críticas más recurrentes hacia el Luis Miguel actual es que no interpreta mucho, entre comillas, y cambia demasiado las canciones. Pero a nivel de técnica vocal yo creo que estas dos épocas están prácticamente iguales. Ahora, siguiendo con la explicación de por qué yo creo que esta es la mejor época vocal de Luis Miguel, pues me remito de nuevo al punto de que le costaba menos hacer proezas. Así que aquí vamos con el primer punto. Literal, a Luis Miguel en esta época no se le va una. En todas sus demás épocas le he encontrado alguna desafinación por ahí, pero en esta no. A lo mucho le he notado a veces tensión subglótica. Pero el 90% de las veces su cierre cordal es perfecto, es exquisito. Hay mucha gente que cree que su mejor época es entre el 94 y 95, pero ni siquiera voy a hablar porque las imágenes dicen más que 1000 palabras. Compararé clips buenos de ambas épocas y ustedes sean lo más objetivos posibles para decir en cuál se le hace más fácil.
Pero volviendo a los puntos, hay un argumento que dicen bastante con respecto a esta época. Y ese argumento es el de: era más joven, entonces es obvio que llegará más agudo y con más facilidad, porque ahí tenía la voz de un niño. ¿Alguna vez les han dicho la frase: ah, claro, porque te conviene, ¿no? Esto es totalmente falso. Siempre, siempre y siempre depende de la técnica. Al menos remitiéndonos a Luis Miguel, nos damos cuenta que entre el 90 y el 93 su nota más alta era un Mi 5. Y 10 años después se le ha escuchado hacer 2 veces un Re sostenido 5. O sea, la diferencia es de medio tono. Medio tono. Y ya yéndonos al extremo, 22 años después se le ha escuchado haciendo esa nota de un Re sostenido 5. Y actualmente se le ha escuchado hacer demasiados Re 5. O sea, en una diferencia de 30 años, el margen de variación en su rango es de una nota. Así que el argumento de que era más joven queda descartadísimo. Y si alguno de ustedes vio mis videos sobre técnica vocal perfecta, se habrá dado cuenta de que la mayoría de clips de Luis Miguel que uso son sobre su época actual y la de principios de los 90. Simplemente parecía que cantaba en la ducha. Ahora, repito, para aquellos que no vieron el video de Cristian Castro, ¿por qué insisto tanto con la presión subglótica? Porque pues la presión subglótica es aquella tensión que se genera cuando empujamos más aire del necesario al cantar, y es uno de los motivos principales por los que existe la técnica de canto. Si alguno se pregunta cómo se evita la presión subglótica, pues debes tener en cuenta el diafragma, el esfínter epiglótico, la mandíbula, la lengua, la dicción, las 3 posiciones de la laringe, los 3 módulos de voz, los 3 tipos de voz, la posición del cuerpo en general, el conocimiento de tu rango, el twang, la voz mixta, etc. Si manejas todo esto, el resultado es el siguiente. Y si no... Y en resumen, Luis Miguel en principios de los 90 tenía una técnica tan pulcra que siempre parecía que no hacía esfuerzo. Su voz estaba libre y jugaba con ella, tanto en agudos como en medios como en graves. Con respecto al factor interpretación, pues este Luis Miguel sabía cuándo tenía que ser suave. Espera tú también. Cuándo tenía que ser potente. Y no exageraba mucho en las alteraciones de los tiempos. No sobreexplotaba sus agudos, sino que muchas veces priorizaba esa interpretación. Aunque a nivel de interpretación no estoy seguro de que esta sea su mejor época, pero es una muy buena. A mi parecer, este es el factor que hace la diferencia entre esta época y su época actual. Porque tal vez la mayor crítica de Luis Miguel actual es que deforma mucho las canciones, cosa que no ocurría con este otro Luis Miguel, sino que se sumía en la interpretación y a veces incluso lo ponía por encima del sonar potentísimo. Por favor, miénteme, necesito
Fiato. A comparación de otras épocas, su fiato en esta época es impecable y más duradero que en otras épocas. De hecho, su fiato más largo, al menos el que yo he encontrado, fue hecho en 1992 y duró 16 segundos. ¡16 segundos! Graves. Esta época también nos provee de una buena dosis de graves que nos dan una idea de cuán extenso es su rango. Llega mi mundo el amor. Escaleras. Por ese amor que nunca fue. Saltos de intervalo, que dícese cuando saltas muy repentinamente de una nota a otra. Melismas. Y etcétera. Como digo, todo lo que he mencionado en este video, el Luis Miguel actual también lo comparte, a excepción del factor de interpretación, el cual hace la diferencia. Para finalizar, quisiera mencionar que hay mucha gente que no le da bola a esta época por dos cosas. Una, porque muchas de sus canciones legendarias no se habían estrenado todavía, no habían sido lanzadas. Y segundo, que sus músicos del año 90 no estaban tan a la altura de Luis Miguel. Pero la verdad a mí no me afecta mucho. Que tenga un toque especial, que sea como... Eso sí, quisiera hacer una mención del año 1989, en donde dejó salir su lado más operístico y soltaba una gran cantidad de agudos con mucho cuerpo y proyección. En fin, recuerden, esta es mi opinión y te invito a poner la tuya en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto y amabilidad. Hasta la próxima.